sección se titula Medimos el tiempo, conocemos el clima. Lo primero que tenemos que saber es que tiempo y clima no son exactamente lo mismo, aunque las personas, cuando nos referimos a este tema, siempre confundimos el uno con el otro. Seguramente habrás visto más de una vez a el hombre o la mujer del tiempo en los informativos de televisión decir qué tiempo hubo ese día o qué tiempo se espera para los próximos días. Aquí, por ejemplo, veis a un presentador que está ante un mapa diciendo lo que hubo un día miércoles, nubes, sol, niebla, etcétera. Y esta presentadora, sin embargo, está ante un mapa de temperaturas indicando cuáles son las temperaturas máximas y mínimas de cada una de las comunidades de España. El tiempo es el tiempo atmosférico, es el estado en el que se encuentra la atmósfera en un momento y en un lugar determinados. Por ejemplo, podemos hablar del tiempo que hace en Candás ahora mismo. Si llueve, si está soleado, si hace frío, si hace calor, si hay mucha humedad, si hay poca humedad, si hace viento, si no lo hace. Ese es el tiempo, el estado de la atmósfera en un momento determinado y en un lugar determinado. Sin embargo, el clima es el tipo de tiempo atmosférico que suele haber en un territorio, pero a lo largo de un periodo de tiempo amplio. Por ejemplo, para poder tener idea de cómo es el clima de una comunidad, de un territorio, tenemos que estudiar como mínimo 30 años para poder llegar a sacar conclusiones y decir, por ejemplo, que el clima en Candás es un clima húmedo, que llueve mucho, que es templado porque las temperaturas en invierno son suaves y en verano no son muy calurosas, etcétera, etcétera. Así que el tiempo es el clima que hay a lo largo de un periodo de tiempo muy amplio. Vamos a estudiar los principales elementos del clima, que son estos que veis aquí en la imagen. Temperatura, humedad, viento, precipitaciones y la presión atmosférica. Vamos a ver uno por uno. La temperatura es el grado de calor que tiene el aire en un momento y en un lugar determinados. Por ejemplo, podemos hablar de la temperatura en Candás. Se mide en grados centígrados, que se escribe con un cerito y una C, grados centígrados. Para medirla se utilizan termómetros. Los termómetros pueden ser de mercurio, de alcohol o termómetros digitales, como los que veis en las imágenes. Y hay unos termómetros que se llaman termómetros de máximas y de mínimas, que registran la temperatura máxima que se produce, que normalmente está en torno al mediodía, y la temperatura mínima, que normalmente ocurre por las noches. Así, por ejemplo, en estos momentos, en Candás, incluso en varias partes de Asturias, la temperatura máxima está en torno a los 17 grados y la temperatura mínima pues en torno a los 10, a los 8. Las precipitaciones. Las precipitaciones son la cantidad de agua que cae de las nubes a la superficie terrestre. Y este agua puede caer en forma de lluvia, pero también puede caer en forma de nieve o en forma de granizo, porque ya sabéis que la nieve y el granizo es agua solidificada. Las precipitaciones se miden en litros por metro cuadrado y se utiliza un aparato, que es el que veis aquí en la imagen, que se llama pluviómetro. En este recipiente recoge el agua caída a lo largo del día y te calcula los litros por metro cuadrado que esa cantidad de agua supone. Se llama pluviómetro. La presión atmosférica
es la presión que ejerce el peso del aire sobre la Tierra, porque el aire pesa. Como podemos comprobar, por ejemplo, cuando inflamos un globo, le metemos aire dentro y el globo se cae. Eso significa que el aire tiene cierto peso. Bueno, pues todo el aire que tenemos encima ejerce una presión sobre la Tierra. Ese es el peso del aire, es la presión del aire. Y la presión se mide con un aparato que se llama barómetro, que es el que veis en la imagen. Lo mide en una medida que se llama milibares. Cuanto mayor es la altitud, es decir, cuanto más altos estemos, menos es la presión, porque tenemos menos aire encima. El viento. El viento es el aire de la atmósfera que se mueve. Cuando el aire que hay en la atmósfera se mueve, entonces se produce el viento. El aire se está desplazando constantemente, mueve las nubes y produce cambios de temperatura. Por ejemplo, ahora estamos a una temperatura de 17 grados y empieza a soplar un viento, por ejemplo, del norte y la temperatura baja. La velocidad del viento se mide con este aparato que se llama anemómetro. Tiene unas cazoletas en las que choca el viento, las hace girar y cuanto más gira, más viento hace. La velocidad se registra en este reloj y nos dice los kilómetros por hora a los que va el viento. Y luego para saber la dirección en la que sopla el viento, pues tenemos la veleta. La veleta es este aparato que tiene una flecha y con los puntos cardinales se nos indica de qué dirección procede el viento, del norte, sur, este, oeste, etcétera. El aire de la atmósfera tiene vapor de agua, tiene humedad. Entonces, la humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Cuando hay mucha humedad se forman las nubes, se forma la niebla. La humedad se mide con este aparato que se llama higrómetro. Higrómetro. Higro significa agua, humedad, y metro medida, medida de la humedad. El higrómetro nos indica la cantidad de humedad por el tanto por ciento. Por ejemplo, decimos, aquí en Asturias hay una humedad del 90% o del 80%. La humedad depende de la zona, del territorio. Por ejemplo, en Castilla, que está en el interior, la humedad suele ser mucho más baja que aquí al lado del mar. Factores que influyen en el clima. En primer lugar tenemos la altitud. La altitud se mide en relación al nivel del mar. Es la altura en relación al nivel del mar. Cuanto más altos estemos, pues la temperatura será menor y las precipitaciones serán mayores. Otro factor es la latitud. La latitud es la distancia de cualquier punto de la Tierra al ecuador. Cuanto más cerca del ecuador estemos, más calor habrá. Cuanto más lejos del ecuador, bien sea hacia el norte o hacia el sur, pues más frío habrá. El relieve influye muchísimo en el clima de un lugar. No es lo mismo un pueblo de montaña que un pueblo en un valle, que un pueblo al lado de un río o que un pueblo al lado de la costa. Todos estos factores del relieve influyen en la temperatura, en la humedad, en las precipitaciones, en los vientos. Y por último, la influencia del mar. El mar es una gran bolsa de goma, como si fuese una bolsa de goma de estas que se llevan para calentarse los pies en la cama o que se llevaban antes para calentarse los pies en la cama. Es una bolsa gigantesca de agua que por el verano acumula calor y por el invierno lo va soltando poquito a poco. Eso hace que las poblaciones que estamos al nivel del, o sea, al lado del mar, pues no tengamos unas temperaturas extremas,
Por el invierno las temperaturas son suaves y por el verano las temperaturas nunca son muy altas. Eso todo lo debemos al mar, que ejerce una gran influencia sobre el clima. También aporta muchísima humedad. Lo que comentábamos antes, Candás tiene humedades del 80, del 90%, mientras que en el interior, en pueblos del interior, la humedad es muchísimo menor.